Bueno, empezamos con la estación orden del día como el primer punto de la agenda. Tenemos el proyecto de ley recaído en la ley 495, por la que se propone la ley que denomina Universidad Nacional de Música, de Conservatorio Nacional de Música. El autor de esta ley es el congresista Petrosi, pero antes se había solicitado, a pedido de la congresista Karina Beteta y también del congresista Guillermo Bocángel, de que se acumule. ¿Qué ley sería la de...? Mire, no, estamos hablando de la de Huánuco. Entonces yo le rogaría, lo que pasa es que a veces, no sé, yo soy nuevo aquí en el Congreso, pero no me parece que alguien presenta un proyecto de ley y se desaparece y no sabe qué ha pasado. No sabe si está con los informes correspondientes que tiene que recorrer, ¿no? Y yo creo que esa parte... No sabe qué ha pasado, no sabe si está con los informes correspondientes que tiene que recorrer, ¿no? Y yo creo que esa parte, ahorita se me acaba de informar de que por el congresista Ochoa de que hay ese proyecto, ¿no? Yo pediría en todo caso el informe de Secretaría, en qué situación está esto para poderlo acumular, ¿no? Pero no lo podemos acumular aquí sin información previa, ¿no? En todo caso, ese tema quedaría programado para la siguiente sesión. No, justamente, pero ella lo ha solicitado y ha alcanzado, se ha pedido que se actualice, ¿no? No, pero me tendría que alcanzar. No, yo voy a decirlo. ¿Dónde está? Yo voy a decirlo en el informe, yo puedo informar un ratito. Señor secretario, sí va a informar, por favor. Señor presidente, señores congresistas, efectivamente existen esos tres proyectos de ley. Primero, el que se ha elaborado en el proyecto de dictamen correspondiente al 495 para denominar Universidad Nacional de Música al Conservatorio Nacional de Música del señor congresista Francisco Petrosi Franco. También obra en nuestra comisión el proyecto 409 y el 581. El 409, en el fondo, es también denominar de la Escuela de Bellas Artes Diego Quispe-Tito del Cusco, incluyéndolo en el artículo 8, numerales 8.1 y 8.2 de la ley 3220. Y el expediente del proyecto 581, que en su primer artículo propone denominar Universidad al Instituto Superior de Música Público Daniel Alomía Robles de Huánuco. Los expedientes cuentan con las opiniones, se tratan de la misma naturaleza, pero si bien en calidad de secretario técnico no puedo dar opinión respecto al tema, solo dar cuenta, si la presidencia lo permitiera, tal vez uno podría hacerlo, pero está en manos de ustedes, señores congresistas. Por favor, alcánzame el documento. Ponemos en primer lugar a consideración si estas acumulaciones van a ser incluidas en el orden del día, porque no está decidido que se van a incluir en el orden del día, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que aprobar, y eso le informo también al congresista Ochoa.
la petición de la acumulación de la congresista Karina Beteta no está en el orden del día. Ha pedido que se considere en el orden del día. Entonces, la figura completa, congresista Ochoa. Aquí el Pleno decidiría si podemos acumular, va a decidir acumular el proyecto. Si la acumula la de la congresista Beteta, también se acumularía la de usted, ¿no? Esa sería la... Bien, ponemos a consideración la petición. Primero me gustaría escuchar al autor de... Sería importante. Bien, perdón, es que si lo escuchamos a él, luego tendríamos que tomar una decisión posterior, digamos, a esto, ¿no? De acumular o no. Si decidimos no acumular, se procede solamente el caso. Si decidimos acumular, van a sustentar también adicionalmente, sí. Ese sería el procedimiento, ¿no? Entonces, esta comisión debe tomar la determinación de acumular ambos proyectos en esta sesión juntamente, por tratarse, digamos, de casos similares, o lo tratamos en una reunión posterior, ¿no? Incluirlo en el debate. Tiene el uso de la palabra la congresista Beteta. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, los que ya en alguna manera existe la experiencia en el Parlamento y lo sabe perfectamente el secretario técnico, que cuando la materia de los proyectos pueden ser diferentes, pero va en un mismo sentido, sí han sido acumulados, presidente. Por ello ustedes verán muchas veces cuando se aprueban los dictámenes van diferentes números de proyectos, porque justamente cuando la Secretaría ha omitido posiblemente en consignar ese número de proyecto al debate, lo que corresponde en esta comisión es pedir que sea acumulado y sea visto ese proyecto de ley. Por ello, presidente, yo me ratifico y digo, siendo el mismo, igual razón, igual derecho. Daniel Alomía Robles, presidente, también merece ser escuchado y merece tener la categoría, no solamente Bellas Artes, con la cual estamos de acuerdo. Jamás nos vamos a oponer a que ningún instituto de música que en estos momentos tienen la categoría de universidad, pero lamentablemente no tienen esa nomenclatura, no podemos ser excluidos. Por eso, presidente, yo pido la comprensión a los colegas congresistas y que usted nos pueda aceptar que se pueda ver en este proyecto, ya sea con dictámenes independientes, pero hoy debería de ser aprobado estos proyectos porque también ya tienen los proyectos de ley. Muy diferente sería, presidente, y sería sorprenderlos si yo pido que se acumule un proyecto que no hubiera ingresado a la comisión, que solamente estaría en mi mente, pero ya existe, presidente, y como hemos dado lectura, desde noviembre, desde el 2016. Y es más, presidente, como antecedente le señalo que este mismo proyecto ya ha sido presentado en la legislatura pasada, pero lamentablemente el presidente de esa comisión no le tomó la importancia, presidente, y por ello no fue visto. No es reciente este proyecto. Este proyecto ya ha sido presentado en la legislatura pasada, presidente. Por ello, nuevamente vuelvo a reiterar y apelar la comprensión a los colegas congresistas, que también el Daniel Alomía Robles, y siendo historia, Daniel Alomía Robles, lo que conocemos de música y cultura, sabemos a quién me refiero, presidente, que no solamente ha representado a Huánuco, sino es un gran hombre nacional, internacionalmente, y todos los huanuqueños nos sentimos orgullosos de Daniel Alomía Robles. Gracias, presidente. Gracias, congresista Beteta. Congresista Milagros Salazar, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente, y saludar a todos mis colegas. Quiero hacer una cuestión previa, señor presidente, para la consulta. La ley 2997.1 es la ley que establece la moratoria de la creación de universidades públicas y privadas por un periodo de 5 años. Entonces, esto quiere decir que está prohibido la generación de universidades tanto públicas como privadas por el lapso de 5 años. Entonces, todavía estamos en el periodo que abarca estos 5 años. Hacer la consulta porque me parece que termina a fin de este año y a partir del 18 recién se podrían proponer leyes para la creación de universidades tanto públicas como privadas, señor presidente. La solicitud de la congresista Milagros Salazar va a ser absuelto por el secretario técnico.
Antes va a informar sobre la inquietud y petición de la congresista Milagros Salazar. Señor presidente, señores congresistas, en el dictamen, el predictamen del proyecto de ley que está en el primer punto de la agenda, en la página 11, sobre efecto de la vigencia de la norma, se hace una aclaración en el sentido de la intervención de la señora congresista, en el sentido de que menciona que la ley 29971, ley de moratoria para la creación de universidades públicas y privadas, estaría vigente. Esa ley establecía la moratoria de la creación de universidades y vigente desde diciembre de 2012. Solo tenía 3 artículos. El primero establecía la moratoria para la creación de universidades, suspendía también por el mismo periodo la creación de filiales de universidades públicas y privadas creadas bajo cualquier modalidad permitida por ley. El segundo artículo excepcionalmente establecía un plazo de 1 año para que el CONAFU, el Consejo Nacional de Funcionamiento de Universidades, evalúe y autorice a las universidades públicas que hayan superado la fase de verificación de la implementación inicial de su proyecto institucional. Y el tercero, que es la finalidad de la moratoria, establece textualmente lo siguiente: la finalidad de la moratoria para la creación de nuevas universidades es permitir que se replantee la política de la educación superior universitaria y se exprese en una nueva legislación de la educación universitaria en el marco de un sistema de educación superior que establezca requisitos de creación y funcionamiento de universidades debidamente acreditadas y certificadas que garanticen calidad, investigación y vinculación con las necesidades de desarrollo del país. Pues bien, la Ley 3220, Ley Universitaria, vigente desde el 10 de julio de 2014, establece en los siguientes artículos lo siguiente. Artículo primero, objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto normar la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de universidades, etcétera, etcétera. El artículo 26 dice, creación de universidades. Las universidades públicas se crean mediante ley y las universidades privadas se constituyen por iniciativa de sus promotores. Los proyectos de ley de creación de universidades públicas de creación deben contar con opinión previa favorable del Ministerio de Economía y Finanzas para su aprobación. El artículo 27, requisitos para la creación de las universidades. 27.1, garantizar la conveniencia y pertinencia de las políticas, vincular, etcétera, etcétera. El artículo 28 habla del licenciamiento de las universidades. El 29, cómo se organiza la comisión organizadora a efectos de implementar esta nueva universidad. Y finalmente la disposición complementaria derogatoria. Hay 2 tipos de derogaciones, una expresa y una tácita. Derógase la ley 23.733, ley universitaria, y sus modificatorias. La 26.439, que crea el CONAFU, y sus modificatorias. Y se deja sin efecto el decreto legislativo 882 en lo que respecta al ámbito universitario, con excepción de los artículos 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, y demás normas que se opongan a lo dispuesto en la presente ley. Hay un análisis que lo podrán ustedes considerar, y finalmente, para ahorrar el tiempo, hay unas conclusiones. La finalidad de la ley de moratoria está ampliamente cumplida con la ley 3220, ley universitaria, como se ha demostrado en la parte del análisis y que la contiene en extremo. Está vigente y en consecuencia la ha derogado tácitamente por efectos del cumplimiento de su finalidad y como se aprecia en el último párrafo de la norma derogatoria y además porque no podría existir una ley que norme la creación de universidades siendo más reciente y de carácter general y otra de menor categoría y más antigua que impida dicha creación. Además, se debe velar por el principio de la seguridad jurídica, ya que éste transita por todo el ordenamiento jurídico en todo Estado de Derecho, evitándose también la antinomia, una ley que diga sí y una ley que diga no. Finalmente, tenemos que tener en cuenta los artículos 16, 17, 18 y 19 de nuestra Constitución Política del Perú. Es todo, presidente. Gracias. Por la palabra el congresista Javier Velázquez. Presidente, sobre el tema planteado, muy importante el tema planteado por la congresista, pero como recién nos han alcanzado el dictamen, el predictamen, quiero decir lo siguiente:
en sentido estricto de la palabra, la propuesta del congresista Pretorosi no va camino a crear una universidad. No va camino a crear una universidad, porque si fuera así, lo que el secretario técnico no ha leído es que como le han enviado el proyecto al Ministerio de Economía, el Ministerio de Economía se está oponiendo. El informe, el dictamen dice, hay opinión negativa del Ministerio de Economía. Pero lo que íbamos a precisar en el debate, y ha surgido la legítima y valiosa preocupación de la congresista, es si hay una moratoria, ¿cómo es posible que si la moratoria se da con una ley del 2012 vence, todavía creo en octubre de este año, cómo estamos creando una universidad? No estamos creando, sino que lo que pasa es que el dictamen no hace referencia a una ley que es muy importante. El año 2008, a coincidencia, el Conservatorio Nacional de Música fue una de las instituciones, cuando yo era presidente del Congreso, que le dimos rango universitario. También a la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes Diego Quispetito, a que ha hecho referencia el congresista del Cusco. Entonces, esta ley 29292 que dimos en el 2008 le dio el rango de universidad al Conservatorio Nacional de Música. Y yo quiero entender que la propuesta y al tener rango de universidad, fíjese lo que dice la ley, presidente, para que lo tengan claro los colegas parlamentarios. El objeto de la ley es modificar el artículo 1 de la ley 22215, modificada por la ley 23341, que modifica el artículo 99 de la ley 23733, que es la ley universitaria de ese entonces. El año 2008 estaba vigente la ley universitaria. Y incorpora al Conservatorio Nacional de Música, lo incorpora, dice, a la ley universitaria, lo incorpora, claramente dice la ley, lo incorpora a la ley universitaria, dice, mantiene su régimen académico de gobierno y de economía establecidos por las leyes que la rigen, otorgan el nombre, a nombre de la nación el grado de bachiller y los títulos de licenciados respectivos. Y la ley cuida mucho de decir claramente que se incorporan a la Asamblea Nacional de Rectores de ese entonces y que los títulos tenían que pasar por el reconocimiento de la Asamblea Nacional de Rectores. Acá está la ley. He revisado el predictamen que me han alcanzado y no hacen referencia a esta ley. En el supuesto que esta norma hubiera sido tácitamente derogada por la ley 30220, la nueva ley universitaria, el estatus que tenía el Conservatorio de Música ya era estatus universitario. No estamos creando una universidad nueva que podría tener la objeción de la congresista, porque el proyecto de ley del congresista no dice créese una universidad, sino dice denomínese Universidad Nacional. Le van a poner una nueva denominación, eso sí no tiene moratoria. Por eso, presidente, creo que por esta interpretación tiene que ir, porque este es un importante proyecto, de entender que aquí no estamos creando una nueva universidad, aquí le estamos poniendo una nueva denominación y reiterando de que esta Universidad Nacional de Música, que es el conservatorio que tiene cerca de 108 años y que ha votado y que ha podido, de él han egresado excelentes artistas, pueda ser incorporado a la nueva ley universitaria. ¿Qué supone? Que supone que hoy día las normas que regulan el licenciamiento y la acreditación han cambiado y que a eso supone tiene que acogerse el conservatorio y todas estas instituciones que el año 2008 le dimos rango universitario. Que quede claro, presidente, no se está creando una nueva universidad, porque si eso supone, si eso fuera así una universidad pública, el dictamen dice que el Ministerio de Economía tiene una opinión en contra. ¿Por qué? Porque los señores del Ministerio de Economía entienden y no han leído tampoco esta ley que estamos creando una universidad. No estamos creando una universidad en la práctica. Lo que estamos haciendo es poniéndole una nueva denominación y adecuándolo a los alcances de la nueva ley universitaria, que debería ser de paso entenderse tácitamente. Pero lo vamos a reiterar y en este caso los que abundan no llenan. Entonces yo creo que ese es el sentido correcto para, modificando el predictamen, presidente, darle pase a este importante proyecto de ley y también al instituto que ha planteado el congresista, porque también lo alcanza esta norma, la Escuela de Bellas Artes Diego Quispetito. Porque si vamos por el camino de entenderlos como creación, vamos a tener la objeción del Ministerio de Economía y estos proyectos se van a parar. Ese es el
la orientación que quería dar y la explicación a la preocupación de la congresista. No está. No se está creando una universidad y por ende no se le tiene por qué aplicar la ley de moratoria que sigue vigente. No hay una derogatoria tácita, sigue vigente. Si alguien presentara un proyecto de ley para crear una universidad, le tendríamos que aplicar la ley de moratoria ahora, pero no es creación de una nueva universidad, sino en sentido estricto, como veo el proyecto, es la denominación, denominar ya no conservatorio de música, sino denominarla Universidad Nacional de Música, que va a erigirse sobre su misma infraestructura, sobre su mismo presupuesto y que tendrá que acogerse a los alcances de la nueva ley universitaria, que es la 3220, presidente, que hemos dado ya en el periodo legislativo pasado. Gracias. Gracias, congresista Velázquez. Tiene el uso de la palabra el congresista Ochoa. Presidente, sumarnos plenamente a la expresión que ha señalado el congresista Velázquez Quesquén. Ya en el régimen legislativo universitario, presidente, en esta ley 3220, la ley universitaria, la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes del Cusco, Diego Quispe-Tito, está considerada en su tercera disposición complementaria final. Es decir, lo que el congresista Petrosi va a hacer es prácticamente una sustentación de forma por esta situación que están viviendo estas tres instituciones que tienen carácter universitario, que otorgan títulos de bachiller y de licenciados y que además están obligados a que estos grados y títulos estén en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior de la SUNEDU. Es decir, no es la creación de una universidad, sino más bien respetar aquello que ya se le había dado a la Escuela Superior, ahora Autónoma de Bellas Artes del Cusco, caso semejante del Conservatorio y caso semejante el caso de Adonía Robles. En ese sentido, presidente, es que pedíamos que se sume la sustentación que se va a hacer respecto a este cambio de denominación para que de una vez por todas tengamos en el país, presidente, la revaloración y valorización de las artes como a un tipo y nivel universitario como en cualquier parte del mundo. Muchas gracias, presidente. Me pide una interrupción el congresista Velázquez. Gracias. Disculpe que abone algo más, presidente, porque como nos entregaron el predictamen a la justa lo pude ojear, pero corrobora todo lo que he dicho, es que la nueva ley universitaria, la 3220, ya le da ese rango al conservatorio. Mire, la última disposición, las disposiciones complementarias y modificatorias de la 3220, claramente establece que una de las instituciones, el Conservatorio Nacional de Música, dice, mantienen el régimen académico de gobierno y de economía establecidos por la ley que lo rigen, tienen los deberes y derechos que confieren la presente ley, o sea, la ley universitaria, para otorgar a nombre de la nación el grado de bachiller y los títulos de licenciados respectivos. De tal manera que no se trata de una nueva universidad, se trata ya de una universidad que tiene el rango, está reconocido por la actual ley universitaria, a la cual se le va a cambiar el nombre y se va a reiterar que le dan todos los alcances. Gracias. Palabra del congresista Vicente Ceballos. Gracias, presidente. La congresista Milagro Salazar tiene toda la razón en el contexto de la argumentación en que se sostiene el predictamen. Porque el dictamen en absoluto hace mención a la ley 29292. O sea, si dejamos las cosas tal como está, definitivamente opera la moratoria. Y peor aún, no contradigo lo dicho por el secretario técnico. Acá la ley de moratoria es clara, habla de 5 años, y estos 5 años vencen el 25 de diciembre del 2017. O sea, a partir de esa fecha se pueden crear nuevas universidades, pero bien dicho por el congresista Velázquez, no es crear una nueva universidad, sino darle la denominación. Pero en ese concepto no hay que ser muy prolijo, hay que ser simplemente razonable y coherente. Efectivamente, la ley 29292 habla hasta de 4 instituciones. La Escuela de Bellas Artes, Diego Quispe-Tito, creo que es la del Cusco, Instituto de Bellas Artes, Escuela Nacional José María Arguedas y el Conservatorio Nacional de Música, 4, ¿correcto? Y así está reconocido en la tercera disposición transitoria de la ley 30.220. En consecuencia, por economía progresal, presidente, yo sugiero que esto vuelva a un trabajo en Secretaría Técnica y se alcance una propuesta recogiendo estas 4 instituciones. Porque si vamos a validar una sola, definitivamente más adelante vamos a estar obligados a regularizar o subsanar las otras 3. Y ojo, si proponemos más adelante alguna iniciativa más allá de estas 4, allí sí confrontaríamos con la ley de moratoria. En este caso, básicamente, se trata de convalidar una preexistencia normativa,
que es la ley 30.220 y que es lo establecido en la ley 29.292. Todo, presidente. Gracias. Bien, estamos en la situación que íbamos a aceptar o no que el caso de Huánuco y del Cusco sea incorporado, sea como un adicional. Congresista Velázquez. Presidenta, es en el mismo sentido, fíjese, que hay la ley, en el caso del Instituto de Daniel Alomía Robles de Huánuco, por una ley expresa la incorporamos a la ley universitaria. No se trata de crear una nueva universidad, de tal manera que se puede incorporar en el dictamen. Yo sí creo que el predictamen tenemos que retirar la parte referida al informe del Ministerio de Economía, que es confuso, porque se está oponiendo porque creen que creamos una nueva universidad. Esto ya tiene rango universitario, lo que se está cambiando es la denominación. Me pido una interrupción al congresista Juan Chaput, con mucho gusto, usted lo permite, presidente. Tiene el congresista Chaput. Muchas gracias, congresista Velázquez. Señor presidente, solo para señalar, complementando lo que ha señalado con bastante profundidad el congresista Javier Velázquez, la propia ley universitaria, la 30.220, hace mención en sus disposiciones complementarias el cambio de nombre de 2 institutos vinculados a la religión. Se habla de cambio específico de nombre en sus disposiciones complementarias, o sea, ya hay un precedente. Y eso no significa de ninguna manera que se esté creando una nueva universidad, porque en la propia ley 30.220 ya se habla con precisión de dos institutos vinculados a seminarios de formación religiosa. Correcto. Bien, entonces... Para terminar, presidente, reitero que tanto el Instituto del Cusco como el de Huánuco, que tienen rango universitario de reconocimiento, que están incorporados en la ley universitaria anterior, la 23.733, y la nueva, la 30.220, lo único que vamos a hacer es, en el caso del planteamiento hecho por el congresista Petrosi, darle una nueva denominación y garantizar a través de la ley expresamente de que tiene un estatus universitario. Y en el caso de Alomía Robles y de Diego Castro, también tendrían ese rango. No habría ningún inconveniente, presidente, incorporarlos en el dictamen. En la quinta, mire. Sí. Cambian de nombre nada más. Ahora pasaría Cusco y pasaría Huánuco también. Claro, pasa uno, pasa el otro. Vamos a ceder el uso de la palabra al congresista Francesco Petrosi. Gracias, señor presidente, y a través de usted. Señores congresistas, señoras congresistas, antes que nada quiero decirles, y escuchándote, Karina, tú ya presentaste este proyecto de ley en la anterior legislatura y no pasó nada. Así como una vez llegó el grito de libertad desde todas las regiones del Perú, hoy llega el grito de educación y de cultura de todas las regiones del Perú. Yo me siento en la obligación como artista de hacer todos estos casos míos, congresista Ochoa. Todos los institutos del Perú que merecen tener no solo el rango que ya lo tienen, sino el nombre de universidad, yo los abrazo y los hago míos, porque ese es el propósito de mi gestión en el Congreso. De lo que se trata aquí es, y no lo discutamos más, tenemos un representante de la educación y de la cultura que basa su gestión en la educación y la cultura. Abracemos todas estas propuestas, sabiendo que son diferentes personas jurídicas, pero las podemos acumular. Podemos hacer que se dictaminen cada una por su lado, pero decidámoslo hoy, por favor. No dilatemos más la mejora de vida de los artistas del Perú, porque todos los artistas que estudian en estos institutos no serán estrellas del escenario. La gran mayoría de estos artistas van a ser docentes y nosotros hoy y aquí vamos a dignificarles la vida a estos docentes y a estos alumnos, porque esto es justicia, señores, señoras, y además es nuestra obligación. Por eso les ruego, miren, traía un sustento hermoso aquí para leérselos, pero esto ya no amerita lecturas, esto amerita una reacción. Reaccionemos en bien de la educación, de la cultura y de los docentes y de los artistas del Perú. Muchas gracias, amigos.
Gracias. Bien, lo que vamos a requerir, yo creo que en principio no hay una oposición a que estos institutos de música que ya están reconocidos en la última ley universitaria y en la anterior, que les faculta otorgar grados y títulos con rango universitario, es más, están establecidos en sus normas transitorias, puedan ser incorporados. Lo que no queremos es que haya una observación de tipo legal para luego, digamos, tener que ampliar y esperar, digamos, hasta que se dé la moratoria. Creo que hay consenso en ese sentido. Pasaríamos... sí, tiene el uso de la palabra el congresista Ochoa. Presidente, solamente para proponer a los congresistas, lo que tenemos que hacer es simplemente aprobar un nuevo dictamen, ¿no es cierto?, con las 5 instituciones de las que estamos hablando, ¿no es cierto? Son 5 en realidad, ¿no? Ya, por eso. Creo que son las que están con proyecto, claro. Está bien. En todo caso, es simplemente aprobar que se prepare un nuevo dictamen y ya estaríamos cerrando el tema. El Congreso... Bueno, adelante. Tiene la interrupción con esta Petrosi. Es que lo que debe quedar claro aquí es que hoy comienza una cruzada en el Perú. Una cruzada es lo que comienza hoy. Las escuelas de la selva, de la sierra, del norte y del sur del Perú reclaman su lugar. Si nosotros reaccionamos hoy, estamos dándole un mensaje al país. Si nosotros archivamos esto para su revisión y posterior discusión, estamos atrasando el comienzo de una revolución cultural, que es lo que necesitamos aquí en el Perú. Una revolución cultural que le devuelva a los chicos el amor a lo suyo, el amor a la patria y el respeto a las tradiciones y al civismo en nuestro país que está tan afectado. Eso es lo que yo pido hoy. No pido que se apruebe una ley mía. Es más, si quieren ustedes primero aprobar alguna de las de ustedes, estoy de acuerdo, porque yo lo que quiero es destrabar el tema. Yo no he pedido la creación de una universidad. Es más, el Conservatorio Nacional de Música no necesita presupuesto adicional por los próximos 2 años. Solamente es la nominación y el reconocimiento de lo que ya está. Eso es todo, señores congresistas. Muchas gracias. Ahora la congresista Gloria Montenegro, luego congresista Beteta. Gracias, señor presidente. Yo creo que con todo el ánimo y el entusiasmo de favorecer la educación, la cultura y que estas instituciones eleven su nivel con esa nominación que tanto se requiere, no solamente por la simple denominación, sino porque los docentes van a poder tener acceso a sus maestrías, a sus doctorados, y los bachilleratos van a tener una línea de carrera en donde debe aterrizar la cultura, el arte del Perú. Yo creo que estas 3 instituciones que ya las tenemos acá, ya Karina me ha presentado todo lo actuado hasta la fecha, considero que tenemos la posibilidad de aprobarlo. Luego va a haber un segundo proceso de que ellos soliciten el tema del licenciamiento y cumplir los requisitos del licenciamiento, pero ya vamos a tener la base de trabajo que tanto se requiere. Así es que yo creo que tiene la palabra el congresista Petrosi. Solamente para una subjetividad mía. Yo creo que con cargo a redacción se pueden votar hoy los 3 proyectos. Es lo que yo haría en mi comisión. Gracias. Palabra la congresista Beteta. Presidente, el congresista Javier Velázquez me pide una interrupción. Presidente, Interrupción, congresista Velázquez. Presidente, no tiene necesariamente que ponerse a las 4 instituciones que están en la ley que nosotros dimos el año 2008, porque aquí lo que está planteando es el cambio de denominación, de nombre. Entonces, las otras instituciones no los hemos consultado si queremos que les cambien el nombre. Entonces, por eso es importante que lo que ha planteado el congresista Petrosi no es incompatible con lo que ha planteado la congresista Karina Beteta y también por el Instituto del Cusco. Lo que sí hay que poner, para evitar cualquier observación del Ministerio de Economía cuando haya el proyecto de ley, hay que poner una disposición final que refiera
a que los gastos que origine la implementación de la ley son con cargo a sus presupuestos institucionales de cada uno de ellos. Y punto. Y con eso creo que el tema podemos votarlo el día de hoy con cargo a que el asesor técnico que ha tomado nota de las observaciones puede elaborar un nuevo dictamen que puede ir en ese sentido, ¿no? Bien, yo creo que la cosa está, bueno, tiene el uso de la palabra antes el congresista Ceballos y luego el congresista Ceballos. Perdón, usted cedió. Gracias, presidente. Sí le había cedido la interrupción al congresista Velázquez Quesquén. Presidente, realmente agradezco el apoyo de los colegas congresistas que han ayudado a sustentar y aclarar algunas dudas que existían, que fue el motivo realmente en la legislatura pasada, que se cerraron y decían que se estaba creando una universidad y no aceptaron. Pero hoy agradezco a todos los colegas congresistas por este respaldo y que han hecho una buena interpretación de la norma. Parece el Parlamento interpretar bien la norma. No había ningún impedimento legal para que pudiera haberse ya hace bastante tiempo el Daniel Alomía Robles llamarse como corresponde, Universidad Nacional de Música Daniel Alomía Robles. Lamentablemente, presidente, a veces estos hechos impiden el desarrollo. Yo debo decir que a raíz de la dación de la norma donde incorporan con rango universitario al Daniel Alomía Robles, y aquí hay muchos docentes presentes, ¿cómo ha incrementado el alumnado y también la infraestructura de esta universidad? Por ello yo los invito a ustedes que vayan a conocer realmente cómo una norma pudo haber cambiado la vida a los estudiantes, a los docentes y a la misma colectividad de Huánuco, que hoy tenemos escuelas no solamente que educan a nuestros niños, tenemos universidad que forma a mucho orgullo. Los huanuqueños en la sangre tenemos ese arte de la música, gracias a Daniel Alomía Robles, y por ello vemos nosotros que hoy podamos hacer realidad este sueño que veníamos peleando año tras año y que hoy se pudo esclarecer y considerar realmente que era un nombre nada más que impedía el desarrollo. La colega Gloria señaló que esto va a permitir que los docentes que enseñan pueden tener maestrías y doctorados. Le digo, colega, que gracias a esa norma que cuando se elevó a rango universitario se les permitió que los docentes puedan estudiar maestrías y doctorados. Y hoy casi el 100% de los maestros que enseñan en el Daniel Alomía Robles son magísteres, hasta también doctores. Entonces, eso ha permitido su desarrollo intelectual como también profesional. Gracias, presidente, y pido que, en primer lugar, tenemos que aceptar la acumulación para luego votar el dictamen que usted ha presentado o la propuesta que tenga bien la comisión, pero lo importante es que hoy podamos definir con estas 3 escuelas que ya hemos presentado los proyectos de ley. Imagino que también más adelante podamos continuar con un mejor desarrollo y que queda esto para redacción del texto, pero hoy sí pido, por favor, que podamos agotar con la votación. Gracias, presidente. La palabra al congresista Ceballos. Vamos a Rosa María. Gracias, presidente. En realidad, de acuerdo con todo lo que se ha expuesto esta mañana, creo que los congresistas han expuesto con claridad aquello que es necesario para seguir avanzando, mejorar la educación, mejorar las habilidades y darles el marco jurídico que corresponde. Solamente tengo una interrogante, porque estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha expuesto. ¿Esto va a salir en un solo dictamen? No quisiera saber la comisión de secretario técnico, en todo caso. Tiene que ser independiente. Para conocer si es que la práctica legislativa, si es que la técnica legislativa nos permite hacer eso. Nada más, quisiera conocer cómo está la posición del secretario técnico en este caso. Presidente, solo si me permite, presidente, tenemos que votar previamente la acumulación de los proyectos. Si dice se acumula, ahí se tendría que ser en uno solo. Si se acumula... Bien, si se acumula, tendría que ser en uno solo, ¿no? Bueno, ¿cuál es lo más conveniente? La creación independiente. ¿Se puede acumular? Claro, la pregunta es si se puede acumular. ¿Se puede hacer una acumulación de este tipo? Sí, bien, vamos a proceder primero a definir si se acumula o no los dos proyectos de ley.
581, Daniel Alcides, Daniel... Presidente. Y la 409, la de la Universidad Diego Quispetito. Presidente, siempre es importante... Presidente, perdón, mi proyecto es el 581, es del 2016. Daniel Alomía Robles, ¿no? Y el otro es el 409 de la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes Diego Quispetito del Cusco. Con este Bocángel. Sí, presidente. Siempre es importante aclarar y tener la base legal cuando se dice si se puede o no se puede acumular. El 6 de junio de 2003 existe un acuerdo del Consejo Directivo sobre el procedimiento de acumulación de proyectos de ley y de resolución legislativa dentro de un procedimiento legislativo, y donde se acuerda, primero, que solo se admite la acumulación de proyectos de ley y de resolución legislativa con otros en trámite siempre que estos se encuentren en la etapa de estudio en comisiones y dictamen que no hayan sido aprobados por la Comisión Informarte. Y es el caso de todas las comisiones, de todos los pedidos, tanto de Huánuco, del Cusco, y también el de el colega Petrosi. Y lo mismo que se dice en el segundo, no se va a admitir a la acumulación los proyectos de ley de resolución legislativa después que hayan sido ya dictaminados. Y es importante que después de esto cada uno de los proyectos vaya acompañado de una sumilla sustentatoria que bien tanto el congresista Ochoa en su proyecto ya tiene la base legal, el sustento de pase a universidad, como de Karina su proyecto de ley de la universidad que nos compete a la misma región de nosotros, pero sí existe una base legal y que luego dice que Oficialía Legal deberá emitir su acuerdo, y lo hace con un acuerdo 686, perdón. Y lo mismo en los dictámenes, en la ficha 21 dice que los dictámenes son los documentos que contienen una exposición documentada precisa y clara en los estudios que se realizan en las comisiones, donde también admiten las comisiones en nuestros manuales. Entonces tenemos todo el sustento y la base legal para poder votar este pedido de los congresistas. Gracias. Finalmente vamos a dejar uso de la palabra al congresista Francesco Petrosi para que pueda hacer el comentario final. El comentario final, antes que nada, es que siento que estamos yendo por un buen camino, y decirles que este solamente es el comienzo, porque después me volverán a ver aquí hablando de Bellas Artes de Lima y hablando de las escuelas de música y de Bellas Artes de la Selva, que también están pidiendo, y con todo derecho, porque aspiran a tener más dignidad y mejores sueldos, que se les reconozca el rango de universidad. No tengo nada más que decir. Quiero decirles que soy miembro accesitario de esta comisión y que ha sido un honor estar hoy con ustedes y ver el cariño y el entendimiento y los brazos abiertos que he encontrado hoy para esta norma que no hace sino reconocer los derechos de los docentes en el Perú. Eso es todo. Bien, vamos a proceder. Vamos a votar primero si aceptamos la acumulación. Los que estén de acuerdo en que se acumule al proyecto de ley 495 los proyectos de ley 581 de la Escuela Daniel Alomía Robles y el proyecto 409 Diego Tito Quispetito, sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo. Mencionamos Javier Velázquez Quesquén, congresista Curro, congresista Cancio, congresista Chihuán, congresista Beteta, congresista Ochoa, congresista Ceballos, congresista Domínguez, congresista Bocángel, congresista Gilbert Trujillo, congresista Bartra, congresista Montenegro, congresista Cheput, congresista Noceda, congresista Edmundo del Águila, congresista Salazar, congresista Andrade. Aprobado por unanimidad. Bien, ahora vamos a proceder a... Ya hemos acumulado los 3 proyectos de ley, ahora vamos a proceder a votar la aprobación de lo que ya se ha sustentado. Tiene el uso de la palabra el congresista Velázquez. Presidente, yo había hecho 2 sugerencias y creo que he hablado con el secretario técnico y las he recogido. Tenemos que retirar del dictamen la parte referida a la opinión del Ministerio de Economía, porque esa se solicita cuando se crea una nueva universidad. Y ya ha quedado claro que no estamos creando una nueva universidad. Y segundo, para evitar cualquier observación del Poder Ejecutivo, una disposición final que diga: la implementación de la presente ley se hace con
cargo al presupuesto institucional de cada una de las nuevas universidades. Y con eso salvamos el tema económico. Con esa salvedad debemos aclarar que no generan gasto adicional y con cargo a cada presupuesto institucional. Y además, lo que está dispuesto en la ley universitaria vigente 30.220, en su tercera disposición complementaria final, ¿no? Ya se le da la facultad de otorgar grados y títulos con rango universitario a las mencionadas escuelas de música. Con esta atingencia y con cargo a que la redacción final sea aprobada en la próxima sesión, sometemos a votación. Los que estén de acuerdo, se somete a voto la aprobación del cambio de nombre a Universidad de las referidas escuelas de música. Los que están de acuerdo, sírvanse levantar la mano. ¿Están de acuerdo? Congresistas Velázquez, congresista Curro, Cancio, Chihuán, Beteta, Ochoa, Ceballos, Domínguez, Bocángel, Trujillo, Bartra, Montenegro, Chieput, Noceda, Del Águila, Andrade y Salazar. Por unanimidad queda aprobado. Con cargo a que pueda ser la redacción aprobada en la próxima sesión. Pasamos al siguiente punto del orden del